Sí, sí, sí. ¿Y por qué me digo flojo? Lo peor que le puede ocurrir a cualquiera es que se le comprenda por completo. Carl Gustav Jung. Despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralará, vamos a contar verdades, tralará, vamos a contar tu vida. Ya no roban al obrero, ya no hay paro, ya no hay clero, ya no existe el desalojo, tralará, ningún insumiso preso, tralará, vamos a contar mentiras. ¿Qué pasa? Muy Hello. buenas. Filósofas, filósofas. ¿Qué pasó? ¿Qué tal estamos? Pues bueno, de domingo por la mañana. De mañaneo. Es extraño, ¿no? Es extraño Sí. grabar un domingo por la mañana, pero aquí estamos. Lo hemos Ahora- conseguido. Ahora veremos si nuestras neuronas funcionan igual, peor o mejor que por la tarde-noche y con un par de cafés que con un par de cervezas. Te pido perdón por la voz, está haciendo unos fines de semana duros, pero aquí estamos. Cumpliendo. Y el texto, la frase esta que hemos escuchado, hemos leído, ¿de qué versa? ¿De qué vamos a hablar hoy? Sobre comprender y la empatía, comprender al otro. Yo entraría un poco a reflexionar sobre la frase que dice nuestro querido Carlitos. Lo peor que le puede pasar a alguien es que sea comprendido por completo, ¿no? Más o menos Ujú. es lo que... Y invita a la reflexión, porque ¿cómo puede ser eso de verdad lo peor que te ocurra? Pero creo que nace desde el... Si es que ni siquiera nosotros nos comprendemos a nosotros mismos por completo, ¿no? Muy cierto, claro. La imposibilidad de comprender a nadie por completo por muchos aspectos, y el primero el que tú has dicho, que nadie se conoce a sí mismo por completo. Y lo peor que puede pasar es que yo te comprenda a ti por completo. A tope con Jung. A mí me suena a tema psicoanalítico a la hora de decir, cuando tú comprendes a alguien por completo, lo has desmontado. Ya no puede defenderse. Se puede defender, pero tú ya sabes por dónde va, ¿no? Entonces, lo peor que te puede pasar, que te comprendan, creo que hay un tono irónico en el sentido de, si te desnudo, no, ya no sé por dónde vas, cómo te defiendes, dónde están tus heridas, tus metas, tus fortalezas, todo, ¿no? Entonces, a mí me ha sonado positivo. Al final, la comprensión, creo que te acerca al otro, ¿no? Pero lo que dice es, lo peor que te puede pasar es que seas O sea, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, era? sí. Lo peor que le puede pasar a cualquiera, a una persona, es que lo comprendan del todo. Pero quizá porque, fíjate, a lo mejor cuando alguien te comprende del todo es como ya estás acabado, entre comillas, ¿no? Lo que hablábamos antes de empezar a grabar sobre que definir algo es limitarlo. Ujú. Ah, puede que sí, te entiendo. Entonces, como, es que si te han comprendido al completo, es que te has quedado en estático, ¿no? De alguna forma. Y la cuestión... Que has dejado de evolucionar, puede ser. Sí, porque al Ujú. final, ¿cómo se puede comprender a alguien por completo? Como si no llegamos a comprendernos nosotros, ¿no? Y sobre todo voy a mencionar una frase de Jung que a mí también me encanta y creo que puede estar conectada con esto, porque al final son frases aisladas que a lo mejor en el contexto donde están escritas entenderíamos mejor lo que quería decir, ¿no? Ujú. Pero hay una que a mí me encanta de él que dice, prefiero ser una persona completa a una buena persona, Qué buena. porque habla de integrar la sombra. Y yo creo que aquí habla un poco también de eso, ¿no? De comprender, es que para comprenderte por completo tengo que entender tu sombra. Y eso quizá
sea lo... No Ahí, termino de... sí, hay como sí, pero al final que se queda cojo, no es como ya, pero entonces bueno, malo. Pero bueno, yo creo que va en la dirección de lo que queremos hablar, que es comprender la necesidad de entendernos a nosotros y a los demás, y vamos por ahí. Que al final de lo que queríamos hablar es de ponernos en los zapatos del otro, ¿no? O sea, queríamos hablar de la empatía y de qué es, cómo fomentarla, en qué nos puede ayudar, cómo nos sentimos cuando otros tienen empatía con nosotros. Lo necesaria que es. ¿Qué hace hoy falta? día. ¿Qué hace falta para tener más empatía? ¿Qué hace falta? Pues humanidad para empezar, solidaridad, hay que tener bondad, hay que tener sensibilidad Ujú. y conocimiento del entorno, porque claro, si aquí Jung dice que lo peor es que te comprendan por completo, pero sí que hay que conocer un mínimo a la persona en la cual vas a tener empatía para ponerte sus zapatos. Hay que saber las circunstancias, de dónde viene y hacia dónde va, ¿no? Y es un poco lo que yo pienso. Al final juzgamos mucho al otro sin comprender sus circunstancias, sin saber por qué hace lo que hace. Me parece interesante lo de la sensibilidad, porque sin esa capacidad no puedes atender el que hay detrás, ¿no? Y el conocer. Pero antes de eso, para tener ganas de entrar ahí, yo creo que si te vas a poner en los zapatos del otro, tienes que quitarte los tuyos, ¿no? Pues, Si no sales de ti, no vas a tener interés por el otro. claro, es que yo estaba reflexionando un poco sobre eso en cuanto qué necesario es conocer mis propios zapatos para después poder quitármelos y ponerme los tuyos. Porque si yo no soy consciente de mis miedos, de mis inseguridades, de mis heridas, de mis condicionamientos, de mis creencias, difícilmente voy a poder salir de mí y ponerme en las tuyas y decir, vale, yo tengo este miedo y tengo esta herida y me doy cuenta de que eso a veces opera en mí y actúo así o actúo asado y me sale esto y no soy yo decidiendo, sino, o sí, pero de una forma más inconsciente a través de esta herida o a través de esta creencia. Entonces, cuando yo soy consciente de mis zapatos, o sea, de todos los arañazos y las chinitas de mis zapatos, soy capaz de ver los tuyos o ponerme los tuyos y comprender que aunque sean distintos a los míos, o sea, tus miedos sean distintos a los míos, tus creencias sean distintas a las mías, soy capaz de empatizar y comprender en tanto actúas de dónde viene. Ujú. Aunque sea totalmente distinto, pero para poder llegar a esa reflexión creo que primero hemos tenido que hacerla con nosotros, ¿no? Si yo no soy propiamente consciente de lo que opera en mí, o sea, de lo que manda de forma inconsciente, ¿cómo voy a ser consciente de lo que manda o opera en ti? Sí, todo lo consciente que se puede del tu inconsciente. Sí, O estamos sea, haciendo entre comillas, ¿vale? Estamos aquí, que sí. en el fondo no llega a conocerte del todo nunca lo que hablamos, pero cuanto más te conoces, más capaz eres de conocer a otro y todo eso que opera detrás, como decimos, Y por ende ponerte en sus zapatos. y respetar, que al final Claro. tiene que estar también ese, me meto en el otro desde una actitud curiosa de conocer, de ayudar, no de juzgar, de tal, que sería cuando me conozco poco, mis heridas, mis arañazos, lo que yo tengo ahí, pues si me conozco poco, voy a meter todo eso una vez que quiera meterme en el otro. Incluso lo que decís de conocerse a uno o una misma para conocer la naturaleza humana, pero también uno se tiene que olvidar de sí mismo, porque yo no me puedo poner tus zapatos desde mí, Hay que dejarse porque al aparte. final claro. no estoy poniéndome tus zapatos, estoy intentando encajar tus zapatos en mí. Al final no es eso. La empatía es conocer las circunstancias, los motivos de otra persona para yo entender por qué eres así, por qué actúas así, por qué sientes así, y entonces, sin juzgar, en comprender, conocer. Claro, porque si no haces eso, actúas desde tu idea. Es como cuando dan consejos, que ese consejo viene de la experiencia de esa persona. Hay que evitar dar consejos siempre directamente, ¿no? Hay que conocer, preguntar y entonces, a través de eso, pero claro, ser empático del todo yo creo que cuesta, porque el yo está ahí. A ver, me surgen dos ideas. La primera es que Tiago estaba hablando
sobre comprender, que al final la empatía lleva a la comprensión y la comprensión lleva a la aceptación, ¿no? Es como, de ahí nace lo saludable del asunto, que es, puedo aceptarte tal y como eres porque te comprendo, porque he usado mi empatía. Y la aceptación lleva a mayor unión. Claro. Y luego, por otro lado, enseguida hay que empatizar y no juzgar. ¿Cuál sería la diferencia? Porque hay veces que en el yo creo que me estoy poniendo tus zapatos y estoy entendiendo, y a lo mejor hago una reflexión, que por mucho que esté pretendiendo quitarme mis zapatos y ponerme los tuyos, siempre es desde el yo. Ujú. ¿Hasta dónde soy capaz yo verdaderamente de salir del yo y ponerme en el tú? Y que aunque sean adjetivos o comprensiones, entre comillas, bondadosas, amables, no sean juicios. Porque el que yo diga que tú eres tonta o eres lista puede ser positivo y negativo, pero no puede ser un juicio igualmente, aunque sea positivo o negativo. Claro, pero es que empatizar no creo que no nos lleva a etiquetar, sino a intentar resolver algo. Cuando tú comprendes algo es para intentar resolver. O sea, ¿cuándo empatizamos con la gente? ¿O para qué empatizamos con la gente? Vale, esa es muy buena pregunta. A ver, es que como estamos vertiendo tal cantidad de información tan interesante, Lo típico. me gustaría poner el pausa y desarrollar un montón de ideas porque, vamos, Está el esquema así abierto. a ver, me parece muy buena pregunta que es ¿para qué tenemos empatía? Lo de empatizar sin juzgar, para mí, tiene que ir. Yo no puedo empatizar con una persona si la estoy juzgando. O la juzgo o tengo empatía. Pero, o sea, explícame la diferencia. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, quiero... veo la actuación del sujeto A y yo entonces juzgar es decidir si está bien o está mal o similar, ¿no? O si es correcto o no es correcto, es práctico o no es práctico. En valores de etiquetarlo. Para mí empatizar, y vuelvo un poco a lo que ha dicho antes Pau, yo siempre voy a hablar desde el yo, desde mi conocimiento, de mi experiencia. Nunca voy a hablar desde otro punto. O ponderaciones genéricas, porque lo que yo conozco es desde el yo. Es por qué esta persona actúa así, independientemente de que yo lo censure o no, o esté de acuerdo o no. ¿Por qué esta persona se siente así? ¿De dónde viene? ¿Qué le ha pasado en su vida? ¿Cómo se ha tomado lo que le ha pasado en su vida para que esta persona tenga esta actuación, estos sentimientos, estas palabras, este comportamiento? Otra cosa es que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, le apoye o no le apoye, le ayude o no le ayude. Simplemente quiero comprender. ¿Pero para qué? Para comprender. Punto. No quiero juzgar. Pero hay un objetivo después. Comprender. Sí, pero a ver, antes de entrar más profundamente en el para qué, ¿no? Es que yo quiero, de verdad, separar bien lo que es la empatía del juicio, porque o sea, el juicio solo es cuando hago un juicio de valor. O sea, si es bueno, es malo, es correcto o incorrecto. Cuando etiquetas, sí. Sí. Pero Sí, una etiqueta... No tiene por qué ser correcto o incorrecto. Vamos a ver, uno simple de vestimenta. Pasa a alguien por la calle con cierta vestimenta, van a poner heavy, y el juicio, sin darte cuenta, es a lo mejor incluso de su carácter. Por ser así, pues va a ser una persona, yo qué sé, lo que le diga malo heavy. No me quiero meter con lo heavy. Pero eso es juicio. Voy a... Cuando tú dices algo sin conocer. La empatía es ganas de conocer para no etiquetar antes de... Lo de juzgar, pongo un ejemplo de, si me permitís, de una serie que estoy viendo, que estoy reviendo, que es de 1990-1995, que es Doctor en Alaska, en el cual hay un personaje que es el arquetipo del americano correcto, astronauta, el sueño americano, ¿no? El que tiene claro lo que está bien, lo que está mal, el que llama invertidos a los homosexuales, ¿no? El que los respeta porque tiene que respetarlo, pero vamos, que lo compra un reloj carísimo y le viene un relojero, un técnico, un especialista alemán por la perfección y la mecánica
Pero este tío es heavy, como tú has dicho, ¿no? Por eso me ha venido a la cabeza. El tío con su chupa de cuero, sus tachuelas, sus pelos de punta. Es heavy, ¿no? E incluso estar en el bar y se pone a hacer La guitarra flotante. Sí, el guitar air de una canción heavy. Y claro, y al tío le sorprende muchísimo de cómo este tío, siendo tan heavy, se pone a darle un manual de instrucciones de cómo tiene que mantener y cuidar el reloj. Le explica meticulosamente cómo lo ha reparado. Entonces el juicio de esta persona es: te juzgo por tu apariencia sin ver el trasfondo de que tú puedes ser heavy, punky, hippie o pijo, y me quedo en ese juicio de valor. Y ya por eso te juzgo. A lo que... Entonces, eso es juzgar. Ya, Sí, pero el juicio que quiere ver, la diferencia que quiere ver Chely del juicio es cuando intenta ayudar a alguien, das consejo, lo que sea, y cuando lo estás haciendo desde el juicio o desde la empatía. Hombre, Voy a otro ejemplo muy simple que no sé si se puede aclarar un poco. Conduciendo, ¿vale? Cuando yo de repente no, como siempre voy tarde y tengo prisa y tal, y digo, ¿por qué va tan lento esta persona? Y empiezo a cabrearme con el coche de enfrente. Cuando veo que son abuelicos, me relajo. Entonces, digo que ahí el juicio sería, joder, qué lento, no sé qué, empanado, despierta. Estoy ya juzgando a una persona porque va lenta, punto. Y cuando veo que una persona mayor, pues el enfado se me quita. El para qué hay de la empatía mía sería para la unión que hemos dicho entre personas, para no alejarte tanto del otro y tal. Y que puede servir sobre todo cuando choca con algo tuyo. El ir rápido no nos choca tanto, pero una persona que vemos que también con el coche que tira colilla o que tira papel de un cabreo, te cabreas, pero para no cabrearte ahí te tiene que ir la empatía. Y la empatía es entender, esa persona es ignorante, es subnormal, no. Es ignorante en el sentido ni malo ni bueno, sino le falta evolución, conciencia ambiental, ahí etcétera. voy. ¿Ves? ¿Cómo? He acercado. ¿Cómo estamos seguros de que ese trabajo supuesto de empatía no es un juicio? O sea, quiero decir, porque para mí un juicio es darle un significado. El juicio es decir qué egoísta o qué cabrón que no tiene en cuenta a la gente que está tirando papeles. Ese es el juicio. Pero si yo digo, bueno, es que tiene falta de conciencia o tal, ¿no es un juicio? No, eso es comprensión. Eso es intentar comprender. No dices que es la verdad absoluta. Pero sí intenta comprender de dónde viene, por qué tira un papel así. ¿Por qué es un egoísta o porque no le han enseñado en su casa que eso afecta a todo el mundo y O sea, no tiene encendida la llama de la conciencia colectiva? La diferencia sería, y perdonad que me vuelva tan... No, hombre, cuanto más aclare, mejor. La diferencia entre la empatía y el juicio sería, si reconozco el de dónde te viene... O sea, el juicio sería, eres así. Y punto. Y punto. Y no tengo... no presto atención al origen de tu ser así. Y además me voy a relacionar contigo desde lo que yo ya te he puesto de nombre, desde lo que yo ya te he De la etiquetado. etiqueta. Y mi relación contigo es muy diferente, así es abierta desde la comprensión. A mí lo que me resuena es que el juicio es desde el yo y la empatía es desde el... Mirar afuera. de mirar afuera, exacto. Comprender el exterior. Claro, a mí lo que me... No es la como- veis, pero está haciendo así con los deditos. Es uno con verdad, otro. sí, perdón. Es como si tuviera una mosca cojonera, digamos, mental. ¿Tienes un ejemplo que no quieres decir o qué pasa? No, es como una idea que a lo mejor es, pues como soy yo, de sacarle las 3 uñas al gato, ya ni las 3 patas, las uñas, no sé, es como muy tiquismiqui o muy ir al detalle, ¿no? Porque creo que cuando comprendes lo mínimo, lo más pequeño, puedes comprender lo más grande. Y lo que tengo ahí como que me molesta un poco es si realmente cuando creemos ser empáticos no habrá juicio. Yo O sea, creo que si consigues ser empático, de verdad no hay juicio. Y A que ver. uno de los ejemplos más que más podemos entender es cuando te hacen daño. Cuando te hacen daño, en terreno amor, terreno laboral, terreno lo que sea, si tú consigues ser empático, lo que hablamos, se van los juicios y eso te acerca más a esa persona. No en el sentido de tenerla más cerca en tu vida, sino de sanar vínculos. Te hacen daño y si juzgas vas a echarle la culpa y si eres empático con esa persona vas a comprender y a liberar. Partiendo de que no se puede ser empático 100%, Por supuesto. ni Claro. abandonar el ego 100%, porque no somos almas puras, somos humanos, demasiado humanos. somos almas puras viviendo la experiencia humana. Si demasiado humano, si fuera un animal, cae debajo del árbol. Entonces,
siendo todo lo empático que alguien puede ser, porque uno abandonarse de sí mismo, pues bueno, no somos ascetas, pero tendemos a ello, intentamos ser las mejores personas que podamos ser. Y lo que has comentado tú antes me parece muy interesante. Si yo, por ejemplo, he tenido un accidente de tráfico grave, alguien que ha tenido un accidente de tráfico puede tener empatía conmigo porque ha sentido algo parecido a lo que yo he sentido. Obviamente no va a sentir lo mismo que yo he sentido, aunque fueras en el mismo coche que yo. Sí, porque no es la misma. Porque Es no mucho es la más misma fácil persona. entenderlo si lo has vivido, claro. Exacto, o algo similar. Y con esto pues puede ser una ruptura de una relación, una pérdida de un ser querido, una pérdida de un trabajo que puede ser muy traumante, o cualquier otra cosa. Eso nos hace empatía, nos hace sentir empatía porque ya hemos sentido algo parecido. El intentar comprender o saber por lo que está pasando otra persona sin haber pasado por ello, que es un ejercicio bastante más difícil porque no tienes esas referencias, es a donde vamos. ¿Para qué lo hacemos? Pues para entender a la otra persona. ¿Para qué queremos entenderla? Para conocerla mejor, comprenderla mejor y bueno, yo creo que volvemos, o más bien yo vuelvo a eso, a crear esa conciencia colectiva de ser todo uno. Yo creo que el final va por ahí, el amor universal, ¿no? Me ha venido otro ejemplo simple de cuando robaron en casa de mi abuela. Robar en casa de mi abuela, pues lo típico que te sale, aparte de lo primero, de preocupación por ella, de ese dolor de familiar, de ay, vaya susto. Lo segundo es que, hijos de puta, ¿cómo hacen esto? Vigilan a una persona que está sola en su casa con la edad que tiene. Entonces, esos juicios que me permite a mí liberarme de esa tensión con esta gente que ni conozco, para comprender, para aceptar. Y al final yo creo que eso, más unión. Es unión mística, porque no quiero unirme con esta gente, ¿no? Pero a mí me ayuda, pues, decir, pues, intentar comprender de dónde viene. No lo voy a saber nunca, pero puede que sea falta de conocimiento, o falta de recursos, o enfermedad mental. Es que puede haber tantas cosas detrás que una vez que la conoces te quitas esa carga de me han hecho daño, en este caso, a alguien querido, ¿no? Claro, entonces, realmente siempre vamos a empatizar desde nosotros mismos. O sea, mi duda sobre el juicio viene de hasta qué punto... O sea, entiendo la finalidad, porque es lo que dices tú, ¿no? Te puedes quedar en el enfado, por ejemplo, en el ejemplo que has puesto de tu abuela, o puedes intentar comprender qué puede llevar a estas personas a actuar así para liberarte de ese enfado. La cuestión es que cuando tú intentas comprender a otro, y en este caso es maravilloso porque no tienes absolutamente ninguna información de esas personas, salvo que han hecho como una especie de vigilancia y han entrado a robar, ya está, no sabes nada más de su vida, no sabes nacionalidad, no sabes edad. Cero, sexo, nada. Nada. ¿Hasta qué punto realmente puedes estar siendo empática? ¿O estás utilizando, no quiero decir juicio? Vale, creo que sé cómo lo he identificado yo en este caso. Yo identifico cuando estoy siendo empática porque antes de eso he escuchado el juicio y le he dicho no. Mi juicio en este caso sería, ¿cómo soy yo? A mí no se me pasa, sé que no soy capaz de eso, ni con conciencia alterada, ni tal. A mí no se me pasa por la cabeza vigilar. Entonces, si yo no me quito mis zapatos del todo, el juicio va a estar ahí, que es egoísta, malintencionado, porque yo no soy así. Es como, no puedo entender que una persona haga esto porque yo no soy así, porque yo nunca lo haría. Cuando consigo acallar esa voz de tú no lo harías, pero tú sabes esta persona qué hay detrás para hacer esto, entonces, hostia, tú no lo harías, ¿tú qué sabes si está falta de...? Ay. Y ponerte en el lugar es quitarte el yo soy así cerrada y irte. El quitarte los zapatos es muy, muy visual porque es eso, te tienes que quitar los tuyos para ponerte los de los otros. Es que ahí voy yo. O sea, mi reflexión viene, realmente yo en ese caso, en ese ejemplo que has hecho, sería, ¿dónde me tendría que ver yo para actuar así? Ujú. Entonces, quizás eso es lo que estamos hablando de quitarnos los zapatos, pero de alguna forma yo lo sigo haciendo desde el yo, ¿no? En plan, yo, dada mis circunstancias, mi vida, mis creencias, tal, no jamás haría eso. Pero es, ¿qué tipo de situaciones, qué tipo de vivencias? Ha tenido que tener ese yo para O ser sea, así. pero es que me lo llevo a mí. Tendrías que tener tú para actuar así. Y entonces dices, bueno, pues a lo mejor
yo que sé, que me faltase para comer, que tener una familia, que tengo un crío que se me está muriendo de hambre, en un momento dado un problema económico gravísimo, que de vida o muerte, no sé, falta de conciencia, verme en una situación de necesidad absoluta, yo qué sé. Y sea lo que sea detrás, hay está malito, malita mentalmente. O sea, al final esa herida le ha creado que esa mente, ese yo no funcione tan bien, porque si no, yo creo que en el fondo siempre está esa conciencia. Pero entonces colectiva. realmente ahí no hay juicio. Yo estoy casi segura de que ahí no. Ya no digo segura para que no me llamen nazi, pero... ¡Bien! casi. A ver, opinando que el bien y el mal son constructos sociales que no existen, simplemente es una muleta que el ser humano necesita para moverse en esta sociedad. El tema de que entren a robar a una casa, que es hacerle un mal a una persona porque le estás sustrayendo algo a alguien para llevártelo tú. Se me ha venido a la cabeza una cosa que me pasó, una experiencia. Hace muchos años estaba en mi palmera, un verano, echando una cerveza en un chiringuito por la noche, y a la vuelta de mi coche me veo la luna de atrás rota. Y la habían roto, y eso se rompe pues, con una bujía, porque la forma de romperse un cristal tiene que ser con... Bueno. Y lo hicieron por maldad. Pura y dura. ¿Etiqueta? ¿Eh? Eso es etiqueta. ¿El qué? Es juicio que lo hicieron por maldad, ¿no? Bueno, vale. O por rabia, que a lo mejor en ese momento esa persona podía sentir una rabia absoluta que necesitaba romper algo y pilló tu coche. Es que ahí es donde Sí, vamos. había varios coches, eso es no juicio. solamente. Vale. Entonces no es maldad. Yo puedo presumir que sé quién fue, porque vi a 3 personas merodeando por ahí con el arquetipo de haber roto. Increpé a uno de ellos, le dije, acho, hijos de puta, me habéis roto el cristal del coche. Y no hemos sido nosotros. Y le dije, acho, no me seáis gilipollas, que tonto no soy, bueno, a uno de ellos lo conozco y tal. Y no me se encogió de hombro dándome la razón, pero tampoco me hace falta. De estas cosas que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿no? Pero vamos, que me da igual. Me dio igual, quiero decir, rompió un cristal de un coche, más allá de la controversia o de contratiempo que me puede haber causado a mí, vale, ha roto el cristal de un coche. Veo como una travesura de un niño. Es verdad que a mí no me causó más mal de coger, llevar el coche al taller, que me cambiaran la luna y a tomar. Si lo etiquetas que no sabemos como travesura, no habría nada de maldad tampoco. Sí, bueno, exacto. Quiero decir que tampoco ni denuncia, ni echárselo en cara, ni siquiera tenérselo en cuenta en un futuro. Quiero decir, como digo, de esas 3 personas conocía a uno, pues vale, yo también he roto papeleras cuando era joven. Y al final da igual la razón que tú le pongas, porque no la vas a saber, como en el tema del robo, pero el fin sí que es ese, el yo me voy a mi casa tranquilo, no me voy enfadado. Y eso te une más con el universo, aunque suene muy hippie. Y puedes... A ver, a lo mejor no sé si es enfadada la... A ver. Es que yo creo que puedes estar enfadado y aceptar. Creo Quiero que decir, el pasar el enfado te ayuda a aceptar, pero pasarlo, si te queda en el enfado, no aceptas no estás tanto. aceptando, cierto. Pero bueno, que a lo mejor puedes decir, esto no... O sea, no lo comparto, no me gusta, no El sé. enfado te ayuda a eso, a Lo decidir, acepto. esto para mí no. Pero no te crea conflicto, esto para mí no, lo separo, punto. Yo me voy tranquilo, en Vale, paz. entonces hemos definido un poco más o menos lo que es la empatía, que es comprender al otro, ser capaz de quitarme mis zapatos, más o menos, y ponerme los del otro, o unos supuestos zapatos del otro, ¿no? Porque muchas veces no podemos llegar a tener a disposición verdaderamente los zapatos del otro para ponérmelos. Simplemente me quito los míos y... Yo cada vez que hablamos de zapatos me imagino zapatos de payaso, todo el rato. No sé. Bueno, a lo mejor son los tuyos. Pero o sí, los que te gustaría ponerte. Los que me gustaría, porque siempre como me cambio, ¿cuál me cambio? A payaso. ¿Eh? Payaso. A lo que voy es... Pero es que va a abrir tema, ¿cuánto llevamos? ¿Ya? Llevamos un montón, ¿no? Lo que iba a decir el para qué, ¿no? Que nos hemos quedado antes un poco en el aire, que cuál es la finalidad, cómo sentís vosotros que os sirve la empatía en vuestra vida. Yo creo que con ejemplos se ve eso. De dónde conseguimos ser empáticos y en qué nos repercute, ¿no? Ejemplo. a mí, por ejemplo, para mí la empatía es muy práctica porque me hace sentirme menos solos en el universo. Ejemplo.
estoy trabajando y un compañero se comporta de una manera, si yo me pongo en sus zapatos, lo entiendo, lo comprendo, no estoy estoy con Chili, no hace falta que lo comparta ni esté de acuerdo, sino lo entiendo y lo comprendo, y me hace ver a la otra persona humana, con pulsiones, con emociones, con sentimientos, con experiencias, con pasado, con sus razones, igual que yo tengo las mías. Y entonces, no digo que sean similares, sino que él tiene emociones igual que yo tengo las mías, y sus emociones, sus razones le hacen comportarse de una manera igual que las mías a mí. Y al final todos estamos hechos de polvo de estrellas, con lo cual todos somos lo mismo y todos nos movemos por lo mismo. Cada uno tiene sus motivos, sus razones, sus emociones, y yo tengo las mías. Con lo cual me hace ver que no soy un ser único, indivisible de este mundo, de este universo. Bravo por el polvo de estrellas. Que yo lo que iba a decir, a ver, es muy al hilo, más o menos, de lo que has dicho tú, quizá un poco más humano. Yo cuando me he visto en una situación donde he tenido que hacer esa empatía y comprender al otro, aunque no lo comparta, ¿no? En cosas que dices, pues esto me ha dolido mucho, tal, y al final haces el trabajo de comprender al otro y no juzgarlo, simplemente entender que es distinto a ti. Me ha dado libertad en cuanto, o sea, el aceptar al otro tal y como es me permite aceptarme a mí. Y entonces, si yo doy libertad al otro en ser como quiera ser, más allá de que lo quiera para mí o no, lo comparta o no, pero sí, lo acepto, soy más capaz de hacer ese mismo ejercicio conmigo, ¿no? Me gusta esa clave, la Porque libertad. Se la das al otro, te la das a ti. Porque al final es que si yo en ti veo ciertas cosas que a mí no me gustan o que incluso me duelen, pero entiendo de dónde te vienen o comprendo o creo que comprender, ¿no? Porque ahí Pero es donde ya viene mi... Lo haga o no, ya lo mi está mosquita. intentando. Ya tiene la voz de la empatía, que es intentarlo. La ganas de intentarlo, bastante. Mi mosquita es de verdad hasta dónde mi reflexión sobre por qué actúas tú como actúas Ya. es real o no. Pero bueno, la cuestión es si a mí me sirve, aunque pueda estar equivocada, ¿no? Imagínate, tú has hecho A. Ejemplo tuyo de que te haya servido. O tuyo o de quien sea, pero por poner no- un ejemplo cada uno que se quede más visual. Es que no quiero poner ejemplos... Pues de la vida de otro. Pues, por ejemplo, el caso de una amiga hablándome de una tercera persona en la cual siente que esa persona está distante Sí, y como alejándose. que esa persona, o sea, la que a mí me lo está contando, le duele porque la echa de menos, ¿no? Y yo, porque tengo más información o porque la comprendo más a la tercera persona, soy consciente de que esa distancia habla de un dolor suyo, de un proceso suyo que pues, puede necesitar replegarse más y aislarse un poco, que no habla de la relación que pueda tener con la persona que está dolida, simplemente que necesita ese aislamiento. Yo ahí estoy comprendiendo Ambas partes. Sí, Pero porque... ahí la empatía creo que lo que hace es precisamente eso, el salirte del yo. Porque esa persona, al juzgar de dónde viene, que ella juzga que es con ella, lo que hace es achacar que el problema entre las dos personas es que se han alejado porque ella ha hecho algo. Pero si eres empática y dices, bueno, es que a lo mejor esta otra persona tiene sus cosas, está en otro problema, por lo que sea, si te quitas a ti de la ecuación, a lo mejor el problema no lo tiene conmigo, sino ahí el ser empática también te libera, ¿no? Pero mi mosca cojonera es... Yo a lo mejor hago esa reflexión, ¿no? De esta persona se ha aislado porque quizá tenga este proceso en el cual lo necesita. Hay otras causas fuera que no eres tú. Ya, pero eso puede ser real o no. Claro, son suposiciones. Claro, ahí, esa es mi mosca cojonera. ¿Hasta qué punto puedo comprender de verdad al otro? Vamos a ver, que la Sí. empatía es la intención de comprender para estar más cerca del otro, pero eso no es todo, eso está en ti ahora. Una vez que tenemos relaciones cercanas de este tipo y tú sospechas o tienes un dolor,
por algo, lo ideal es hablarlo, y si es tu miedo o realmente es que habéis desconectado por algo, pues entonces se habla con la gente. Y también lo que veo yo en este ejemplo, que lo que hace falta es información, porque si la Comunicación. persona que echa de menos a la otra persona que necesita ese aislamiento por su proceso, si tú tienes empatía con la persona que necesita ese aislamiento porque conoces su proceso, en cambio la otra persona que la echa de menos, a lo mejor si conociera que está en ese proceso, por lo cual necesita ese aislamiento, tendría empatía y no la echaría de menos. Y entonces, y si esto es sin entrar a juicios. No, no es que no la echaría de menos, sino que no le dolería. Que creo que es la clave, hacer que no te duela. Vale, ya creo que ya acabo de cogerle las alas a la mosca cojonera. A ver. Puedes ser empático y estar haciendo el ejercicio de ponerte en la piel del otro y visualizar posibles motivos por los cuales el otro actúa como actúa, pero eso no significa que realmente lo comprendes. No sé si me explico. Claro, eso te acerca a intentar resolver ese conflicto. Ya. Puede que se resuelva alejándote de esa persona o acercándote, pero ya no hablo de acercarte o... Te digo porque al acercarte puedes comprenderlo más. A lo mejor no llega a comprenderlo porque se aleja. O sea empatía sin comprensión, ¿estás hablando? No, que la empatía lleva a la comprensión. No, ella acaba de decir pero de estar haciendo el ejercicio de acercarte a la otra persona, pero sin comprender. Porque la mayoría de veces lo normal es que si te acercas puede haber comunicación. Hay otras muchas que no, porque la otra persona no es el momento, tiene barreras, es inmaduro, etcétera. Pero la intención, la actitud de ser empático lleva a la unión. Si no es con esa persona, va a ser con otra. Me refiero, hay una actitud. Luego, según con quién demos y el momento, puede llegar a comprenderla o no. Claro, pero es que en mi diana, o sea, mi dardo, va a que, imagínate que tú haces algo y yo puedo intentar ser empática en cuanto a, vale, Paula ha hecho esto por este motivo, o Paula se agobia con que el podcast está durando mucho y quiere cortar por esto. Sí, sí. Pero puede que Bueno, aunque yo estoy haciendo el ejercicio de ser empática, puede que mi concepto no sea acertado. Realmente el motivo por el que tú... Para comprobarlo te acercas y se habla, ¿no? Claro, ahí voy, pero hay veces que no tenemos esa oportunidad, ¿no? Exacto, pero aún así eso te va a liberar de, si no se puede hablar, tú te vas con menos carga. Sobre todo, no hay sufrimiento. Separamos el sufrimiento del dolor. El dolor no se puede evitar, pero el sufrimiento sí. Entonces, el sufrimiento es cuando tú estás ahí, pues indagando desde tu juicio, de tu tal, pero cuando intentas comprender, hay un abanico de posibilidades. No sabes qué puede ser, pero te relaja porque dices, vale, no es solo lo que yo pensaba o mí. Yo, por otro ejemplo así más cercano, podría ser, por decir, sigue habiendo dolor como hablamos, pero de ayuda a soltar, un familiar, ¿no? En ciertas actitudes puedo notar, o noto y siento, que su actitud pues me perjudica en el sentido de hacerme sentir más pequeña o de veo mucho juicio, y lo que me ayuda a acercarme más a esa persona, o no acercarme, sino que aunque estemos separados, que no me duela, ¿no? Que no sufra, perdón, pues puede ser eso, el entender que esos juicios los lleva consigo mismo, que esa forma de ser tan rígido, tan no dejarse ser feliz en muchas cosas, hace que a mí no me lo haga. Por ejemplo, pues yo soy muy trafalaria a veces y muy personaje, ¿no? Pues corta esa parte que yo soy así. Puede que él mismo se esté cortando esa parte a sí mismo y por eso me lo hace a mí. Y eso a mí me ayuda mucho a no ver que es que no me quiere o que no me apoya. No, es que esta parte mía, esta persona la debería sacar y le vendría de puta madre, pero no lo está consiguiendo. Como no lo consigue, refleja en los demás, ¿no? Proyecta, como hacemos todos. Y eso te ayuda muchísimo, te libera. Fíjate que en ese mismo ejemplo que tú has dicho, yo lo hubiera llevado a una polaridad contraria para conseguir lo mismo, que al final es yo me siento juzgada por esta persona, ¿no? Esta persona no me acepta tal y como soy y me duele de alguna manera. Y mi reflexión sería, ¿dónde yo he sido rígida? ¿Dónde yo he juzgado? ¿Dónde tal? Para entender cuándo lo he hecho, desde dónde lo he hecho, y entonces cuando entiendo eso de mí, se lo llevo al otro. Vale. En plan, yo he juzgado porque... Que al final la reflexión viene a ser la misma, ¿no?
porque esa parte de mí yo la he rechazado, porque tenía una creencia Hombre, eso que tal. yo creo que esa es la conclusión. Si he llegado ahí es porque yo, en el fondo, Ya. yo creo que no llegas ahí, como tú dices, si no te conoces a ti. Y lo que hay que poner atención es la conducta. Si tú vas desde el juicio, en ese ejemplo, tu conducta con esta persona va a ser no sacar tanto, en mi caso, mi parte loca. No es como decir, pues lo evito, porque si siempre que la sacas tienes el machaque, o el juicio, o el esto está mal, pues lo evitas, porque te has quedado en el juicio. Ahora, si eres empática, intentas comprender que a esta persona, por ejemplo, le falta esto, voy a hacerlo más, o no más, sino cuando me salga de la seta. Porque en el fondo eso es que te libere, que tú estás conectado más contigo. Y la mayoría de veces lo que pasa es que cada vez hay menos rechazo por la otra parte, con el tiempo. Al final la empatía Une. pero yo iba a hacer la reflexión de, ¿ayuda más a uno o a otro? O realmente... O todos somos uno. Todos somos Y nos uno. está ayudando a la vez. Obviamente, en la empatía, a mí la empatía me ayuda a mí, a la otra persona no. Que yo te comprenda o que yo me ponga tus zapatos, a ti te la trae al paire. A lo mejor ni siquiera te enteras. No, indirectamente o directa también ayuda. Sí, estamos hablando a un nivel más pragmático, más prosaico, no más... Pero el primero al que ayuda es a ti. Pero obviamente al que más cambia, al que más resuena es a uno mismo. Pero también es lo que dices tú. Al final, al estar mejor yo y al mejor comprender yo, estamos mejor todos, porque yo soy un parte del todo. Y si yo mejoro esa parte, que es la que yo puedo mejorar, que es a uno mismo, una misma, estoy ayudando al todo. Sobre todo que no entras en lucha con el otro, aunque el otro entre en lucha contigo, ¿no? Ujú. Paz y amor. One love, one heart. Let's get together and feel alright. Hear the children crying. One love. Hear the children crying. One heart. Saying, give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Saying, let's get together and feel alright. Whoa, 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 whoa. Let them all pass all their dirty remarks. There is one question I'd really love to ask. Is there a place for the hopeless sinners who has hurt all mankind?